Hola, buenos días. Damos comienzo a la cápsula de lenguaje de sexto año básico. Vamos entonces a trabajar esta mañana, vamos a compartir nuestra pantalla y vamos a ir a nuestra presentación. Vamos a trabajar con la cápsula número 21, cápsula en la cual estamos trabajando la etapa 7, mencionando que el día 5 de octubre vamos a trabajar con el objetivo priorizado de leer y familiarizarnos con un amplio repertorio de la literatura a través de la lectura de diversos tipos de textos. Vamos a recordar que en la etapa 7 tenemos tips que son similares a los tips que se han ya inculcado, ya dado a conocer desde la etapa 6. Hola, profesora. Hola, buen día, chicos. Es necesario que ustedes utilicen los recursos de la plataforma Zoom, ya sea la cámara, el audio y el texto, cuando se les pida. El día viernes de esta semana vamos a tener una evaluación que más adelante les voy a explicar en qué consiste, ya, para que lo tengan en cuenta. Recordad que no se aceptan alumnos que ingresan con nombre y apellido falsos, que no debe ingresar a las dos, que debe ingresar a las dos partes de la clase, ya. Recordad que en la segunda parte tomamos asistencia. Debe escribir en su cuaderno aquello que vaya siendo más relevante del PPT, utilizar el texto escolar que fue entregado y si no lo tiene de manera digital, ya recordar que realizamos evaluación clase a clase. Estamos trabajando la unidad 3, ya, en su caso ustedes trabajan con 4 unidades en sexto básico, ya. Vamos a observar 2 videos hoy día que tienen relación con las páginas del texto que vamos a reconocer inmediatamente. Hoy día trabajamos con la página 216 a la página 219. Vamos a realizar reflexiones acerca de lo que veamos. Y aquí me gustaría detenerme un momento para explicar bien cómo vamos a evaluar el día viernes la prueba del libro. Ya, recordemos que cuando estamos en el colegio, ya de manera presencial, damos la posibilidad de que la prueba del libro, la evaluación del libro, para decirlo mejor, ya un mes se realiza como prueba, otro mes se realiza como trabajo, ya, y así lo vamos alternando. Eso quiere decir que este mes nos corresponde hacer una evaluación distinta que se apegue más a las formas de un trabajo, ya. Por lo mismo, he llegado a la conclusión de que lo más pertinente es que realicemos una exposición acerca del libro. Por lo tanto, el día viernes ya se va a realizar una exposición por parte de cada uno de ustedes, y esa exposición tiene que tener lo siguiente. Estas son las instrucciones del trabajo. ¿Qué es lo que tiene que contener mi trabajo? Si ustedes quieren, lo escriben en su cuaderno o en una ficha bibliográfica. ¿Ya? No es con PPT, no se manda PPT por si acaso. Imágenes de apoyo voy a tener yo para que mientras ustedes vayan exponiendo, yo coloque estas imágenes de apoyo. Entonces, tenemos, 1, hay que presentar el libro y el autor. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el autor? ¿De dónde es el autor? ¿Qué sé yo? ¿Qué otras novelas tiene? Etcétera. 2, tiene que comentar sí o sí de qué se trata la historia. La historia se trata de un lugar donde acontecían tales cosas, había un joven que se llamaba tanto, con su primo tanto, hicieron tal cosa. Usted me va a explicar y me va a contar qué es lo que acontece. 3, mencionar a los personajes y su importancia. Dentro de la clasificación de personajes yo voy a considerar al protagonista, ya, de la historia, y al personaje secundario, terciario, que pueda existir dentro del relato. Ya voy a mencionar al primo, voy a mencionar a la mamá, al tío, qué sé yo, los tengo que mencionar porque aparecen dentro de la historia. Y finalmente, perdón, finalmente voy a cerrar esta exposición diciendo cómo finalizó la historia. ¿Ya? Para eso, para todo lo que voy a realizar, tengo que considerar la pauta de evaluación. ¿Cómo me va a evaluar la profesora? La profesora me va a evaluar de acuerdo a lo siguiente. 1, el alumno o la alumna habla con fluidez y claridad, ¿ya? Si lo hace efectivamente va a tener este punto. El alumno o alumna es responsable con su trabajo. Recuerden que el ingreso a la evaluación dentro de la plataforma Zoom es lo que corresponde, ¿ya? La prueba para aquellos que la descargan de la nube es para personas que no pudieron presentarse a dar la cápsula. Por lo tanto, el hecho de ingresar a la cápsula es lo que corresponde y por lo tanto vale más que ingresar a la nube y sacar la prueba, ¿ya? No es lo mismo. Esta es la obligación. La otra es una medida de emergencia para las personas que
no pudieron ingresar a la cápsula y tienen que tener su nota y tienen que tratar de jugárselas porque no les vaya mal, ¿ya? Pero claramente aquí la obligación de ustedes como alumno y la obligación mía como profesora es que realicemos la evaluación a través de la cápsula, en eso que vamos a contar del mes pasado. Luego tenemos, demuestra conocimiento en el tema. Si el alumno sabe de qué se trata y cuenta la historia sin problemas, eso se va a notar inmediatamente. 4. Utiliza un lenguaje apropiado. ¿Ya? Ahí usted tiene que tratar de preparar su presentación, buscar algunas palabras que sean las más precisas, las más idóneas para lo que usted va a exponer. 5. Se apega a la pauta de instrucciones. La pauta de instrucciones es lo que estaba anteriormente presentado, es decir, que cuente la historia, que mencione a los personajes, que utilice todos los recursos que ya le fueron solicitados. Entonces, la pauta de evaluación y la pauta de instrucciones ya fue entregada, usted ya sabe lo que tiene que hacer el día viernes, no van a tener como la vez pasada que yo hice un par de preguntas, hicimos una sopa de letras, no, este mes va a ser exposición por parte suya, ¿ya? En otros cursos también se han diseñado la elaboración de trípticos, pero en este caso yo voy a preferir este mes que realicemos el tema de la exposición. ¿Hay alguna consulta, hay alguna duda al respecto hasta el momento? Háganlo ahora, chiquillos, para que podamos resolver las dudas. ¿Están todos con micrófonos activos? ¿Hay dudas? Profe, Dígame. buenos días, profe. Buenos días. La prueba del chupacabra va a ser como disertación o va a ser como prueba. Ya, es lo que acabo de explicar, Renato, y dije que va a ser una presentación por parte de ustedes del libro, ¿ya? Va a ser, si lo quieres decir disertación, bueno, también puede ser, pero no va a ser disertación, va a ser una exposición o presentación porque ustedes no van a tener que enviarme PPT, ni tienen que enviarme nada de material para presentar, ¿ya? Solamente ustedes van a ingresar ese día. Yo les voy a decir su nombre. Ahora, a continuación, el compañero Renato Fierro nos va a exponer acerca del libro que les correspondía este mes, que es El Chupacabras de Pirque. Entonces, el Renato, o cualquiera de ustedes, los presentes, tiene que acordarse de lo que pidió la profesora. ¿Y qué pidió la profesora? Que yo hable del libro, ¿ya? ¿Quién escribió el libro? Comentar en qué consiste la historia que leí, ¿ya? Comentar quiénes son los personajes que están presentes dentro de la historia, y luego finalizar contando cómo fue el desenlace o el final de la historia. Y eso es todo. ¿Se entiende, Renato? ¿Se entiende? Sí, gracias, profesora, ya lo entendí. Ya. Y luego usted va a decir, usted o cualquiera de sus compañeros va a decir, ¿y cómo me va a evaluar la profesora? Y yo lo voy a evaluar con esta pauta. Ya, que si usted quiere le puede sacar fotito para que la recuerde. Yo voy a decir, el compañero, por ejemplo, el compañero Rodrigo Vallejos, ¿habló con fluidez y claridad? Sí. El compañero Rodrigo Vallejo ingresó a la cápsula, por lo tanto es responsable porque hizo su trabajo. 3. Demuestra conocimiento. Si el compañero cuenta la historia del chupacabras de Pirque como corresponde, vamos a colocarle bueno. ¿Ya? 4. Utiliza el lenguaje apropiado. Si el compañero se preocupa de crear esta presentación unos días antes y utiliza un lenguaje preciso, también va a tener ese puntaje. Y luego el punto 5, si cumple con todo lo anterior, tendría un 7. ¿Ya? Desde ya quiero decirles que el ingreso a la cápsula y a realizar la evaluación dentro de la cápsula es lo que corresponde, chiquillos. ¿Ya? Que yo haga una prueba escrita y que esa prueba escrita se vaya a pegar a un trabajo también y que esté en la nube, es para las personas que no pudieron ingresar a la cápsula, ya por ende tienen menor nota, a no ser que presenten una justificación médica, ya, y luego, entonces, aquí lo más responsable es que ingresen a la cápsula. Nos vamos entonces a nuestro trabajo del día de hoy, ya que consiste en las páginas 216 a la página 219 del texto. Vamos a ir a las páginas del texto. ¿Se ve el texto? Sí. Ya, maravilloso.
Entonces vamos a ir a la página 216. Vamos bajando. Ya, aquí estamos en la página 216. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a trabajar con lo que nos propone el contenido y dice análisis de comentarios literarios. Es fácil emitir comentarios acerca de las obras que leemos o vemos, pero ¿cómo podemos convencer al público para que confíe en tu opinión? ¿En qué te fijas al momento de comentar? Te invitamos a aprender más sobre este tema. ¿Ya? En parejas dice, bueno, no podemos, entre todos. Vamos a reflexionar a partir de la siguiente cita. La verdad, no soy nadie para dar una opinión sobre el trabajo de un escritor, pero sí merezco, como todo el que quiera, la oportunidad para expresar lo que me hizo sentir. ¿Ya? Escrito por Poli Godoy, que es una booktuber chilena. Y las preguntas que nos dejan en reflexión acá. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de Poli? 2, ¿por qué ella desea expresar lo que el libro le hizo sentir? 3, ¿todas las opiniones son válidas? ¿Cómo se fundamentan? Y 4, si naufragaras y pudieras salvar solo una novela, ¿cuál elegirías? Coméntala y justifica tu elección. Vamos a preguntarle entonces acá, al azar. Hoy día estamos a 5. El 5 de la lista es Diamara Jaure. ¿Tienes audio? Sí. Diamara, te pregunto en relación a la cita que acabamos de leer. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con Poli? ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿De acuerdo por qué? Yo creo que la opinión que puedes darnos, Diamara, tiene que ver con... ¿Está bien tu respuesta? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque es pertinente que todos tengamos las mismas posibilidades, ¿cierto? A ver, le vamos a pedir ayuda a otra compañera o compañero que pueda ayudar a Isidora Gómez. Pregunta Sí, 1. profe. Ya, la pregunta dice, ¿estás de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de Poli? Fundamenten. La opinión de Poli es lo que acabamos de leer, la cita que acabamos de leer. Estoy de acuerdo ¿Ya? ¿Por qué? porque dice ay, espérame, profe, un poquito. Ya, mientras la Isidora piensa, voy a volver a leer la cita que dice, la verdad, no soy nadie para dar una opinión sobre el trabajo de un escritor, pero sí merezco, como todo el que quiera, la oportunidad para expresar lo que me hizo sentir. Estamos hablando de, si yo leo un libro, ¿ya? Ese libro me gustó, ¿ya? Lo encontré entretenido, lo encontré diverso, tenía hartas aventuras, ¿ya? Ese libro, ¿yo puedo opinar sobre él o no puedo opinar sobre él? Y aquí le pregunto entonces a la compañera Antonia Díaz. Antonia, ¿tienes audio? Sí. ¿Cuál pregunta? La 1. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la opinión de Poli? Estoy de acuerdo, Ya, ¿por qué? porque nosotros tenemos opiniones personales que podemos decir. Ya, muy bien, ahí está la respuesta. Ya, es súper simple, chiquillos. Todos podemos opinar, sobre todo, por ejemplo, en este caso de un libro que ya lo conocemos porque lo leímos, sabemos de qué se trata, qué es lo que intenta decir el autor, el escritor, ya, por tanto, tenemos la posibilidad de dar a conocer lo que nos provocó o lo que nos dio a entender el libro.
¿Ya? Muy bien, a la señorita Díaz. Vamos con la pregunta 2, que dice, ¿por qué ella desea expresar lo que el libro le hizo sentir? Pregunta para Matías Erazo. Matías, ¿tienes audio? Voy con Fernanda Coliwinca, ¿tienes audio? Ya, parece que hoy día estamos todos sin audio. Ángel Roa, ¿tienes audio? Ignacio Gavilán, ¿tienes audio? Sí. Ya, Ignacio, cuéntenos, ¿qué respondería a la pregunta 2? Para, para, para que los demás sepan su opinión. Muy bien, para que los demás sepan cuál es mi opinión. ¿Ya? Vamos con la pregunta 3. Muy bien, Ignacio. 3. ¿Todas las opiniones son válidas? ¿Cómo se fundamentan? La voy a responder yo. Todas las opiniones son válidas, aunque uno diga, no, a lo mejor es muy tonto lo que voy a decir. No. ¿Ya? Nunca piense que es tonto lo que va a decir. Dígalo y ahí vemos efectivamente si nos sirve o no nos sirve, a lo mejor hay información que podemos transformar. ¿Ya? Todas las opiniones son válidas. Lo único que yo no puedo responder sí porque sí, no porque no. Ya tengo que fundamentar, que es lo que han hecho todos los compañeros que hasta el momento han respondido como corresponde. Estoy hablando de Ignacio Gavilán, la señorita Díaz, ya que respondieron como correspondía ya dentro de lo que se ha hecho. Vamos con la pregunta 4. Dice, si naufragaras y pudieras salvar solo una novela, ¿cuál elegirías? Coméntala y justifica tu elección. Ahí la señorita Gómez que respondió la 1 también, ¿ya? Si naufragaras y pudieras salvar solo un libro, ¿cuál elegirías? Coméntala y justifica. Vamos con, le vamos a preguntar acá al señor Renato Fierro. Renato, ¿cuál es su libro favorito? El ladrón de mentiras. Ya, el ladrón de mentiras salvaría entonces el compañero. Vamos a preguntarle a... No, la Valentina me acaba de decir. Rodrigo Vallejos, ¿estás? Sí. ¿Cuál es su libro favorito? El libro de la selva. El libro de la selva. Ya, muy bien. Señora Gómez, ¿cuál es su libro favorito? No tengo ni un libro favorito. No tiene ningún libro favorito, eso es triste, hay que tener un libro favorito, ya. Pero Busque el que más me gusta es uno que se llama Tres Promesas. 3 promesas, ya. Entonces, si tiene alguno que le guste, ¿ve? Vamos a preguntarle a Cielo Bazán, ¿qué libro es su libro favorito? Los 13 casos misteriosos. Ay, los 13 casos misteriosos, muy buenos. También sería uno de los favoritos míos. Ya, bueno, para terminar aquí, después de haberme dicho el libro que les gusta, ustedes me tendrían que decir por qué les gusta ese libro. Claramente ahí tendríamos que dar justificaciones de porque las aventuras que presenta son entretenidas, porque el misterio se resuelve hasta el final, ya en el caso de el libro de la selva, porque las aventuras que se desarrollan son muy entretenidas y me mantienen súper intrigado, etcétera. Ya algo como eso sería la fundamentación del comentario que ustedes están realizando. Características del comentario. Continuamos. El propósito comunicativo del comentario es opinar sobre una obra y orientar a las personas que van a recibir este texto, orientar al público acerca de ella. Se clasifica como un texto argumentativo porque su intención es convencer al público. Por ejemplo, de leer o no leer un libro, de ver o no ver una determinada película. En términos generales, un comentario se construye de la siguiente manera. Vamos a avanzar un poquito, subió. Tenemos al emisor, ¿ya? Expresa juicios y puntos de vista, fundamenta su opinión con ejemplos. Por ejemplo,
Tenemos acá a Ivonne Lara. La relación entre Mowgli y Baloo es preciosa. Baloo llama a Mowgli hermanito, ¿ya? El comentario es un texto argumentativo, por lo tanto presenta datos y hechos objetivos, opiniones que son subjetivas, ¿ya? Como puntos de vista o juicios de valor, que se fundamentan mediante argumentos. Entonces yo puedo decir sí porque sí me gusta el libro porque sí, porque a mí me gustó, pero tengo que dar un fundamento de por qué es ese así. Observa el ejemplo. Hermanito, así se dirige Baloo a Mowgli. Esta relación tan preciosa como la misma piel de Bagheera, la pantera, y con la que el humano sin miedo también tiene una relación entrañable. Así, durante los relatos del libro de la selva conoceremos momentos decisivos en la vida del humano criado por los lobos. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Tarzán? ¿Ya? El niño de la selva es muy parecido a Tarzán. Claramente tienen una relación ahí de conexión literaria. Tenemos todo lo que está en verde es objetivo, todo lo que está en amarillo es subjetivo, ¿ya? El hecho de decir que es tan preciosa, el hecho de decir que el humano no tiene miedo, sin miedo, todo eso es subjetivo, es una apreciación ya valórica que el emisor está realizando. Avanzamos de página. ¿Qué aspectos analiza un comentario? Para escribir un comentario puedes prestar atención a diferentes aspectos de la obra. Y esto les sirve para la disertación del día viernes, para la exposición, no es disertación porque no hay pasando imagen, ¿ya? Aquí tenemos personajes, acontecimientos, autor y contexto, formato del texto o del libro y el estilo, ¿ya? Todas estas características que aparecen acá, ¿ya? Son aspectos que yo utilizo para realizar un comentario literario. Ya, las vamos a leer a continuación, vamos a ir a ver el video para poder hacer la pausa y volver con la actividad. Vamos con el video. Un comentario de texto literario. Para ello, tendrás que aprender algunas cosas. Todas ellas te ayudarán a distinguir este tipo de comentario de otros como pueden ser, por ejemplo, el histórico. En primer lugar, debes saber que lo que vas a hacer es un único texto. Solo uno. No se trata, como en otros casos, de ir respondiendo a distintas preguntas o de organizar la información en distintos apartados. No. Pero ¿sabes por qué el comentario de texto es un ejercicio tan interesante? Porque ayuda a nuestro cerebro a poner en práctica muchas habilidades. En primer lugar, trabajamos la memoria, ya que deberás recuperar gran parte de la información que has aprendido. Por otro lado, el comentario de texto exige hacer un análisis, y ese análisis, además, debe ser crítico. En tercer lugar, es también un ejercicio que nos enseña a relacionar ideas, a enfrentarlas unas con otras. Además, cuando haces un comentario, aprendes a desarrollar ideas, ya que, como hemos dicho, se trata de un único texto extenso. Por último, y no menos importante, el comentario de texto nos ayuda siempre a sintetizar, a seleccionar qué parte de tus conocimientos vas a usar y a resumirlos. Pero, ¡atención! Para hacer un comentario de texto, debes ir pasito a pasito, suave, suavecito. Por eso yo hoy te voy a enseñar todo aquello que debes tener en cuenta. Primero, y aunque parezca obvio, muchas personas pasan de largo. Debes leer y hacerlo detenidamente. En segundo lugar, vas a situar el fragmento que tienes ante ti. Para eso, primero, hablarás de su autor. Es decir, de la persona que ha escrito la obra. Puedes decir cuándo nació, dónde, algo que conozcas de su vida, todo aquello que te parezca que puede ser importante. Después, debes decir a qué obra pertenece el texto que tienes delante. No pases esto por alto, es muy importante. En tercer lugar, vas a hablar del contexto histórico en el que se escribe esta obra.
Conocer cómo era la sociedad, cómo pensaban, cómo actuaba la gente, nos ayudará a entender mucho mejor la obra. Recuérdalo bien y métetelo en tu cabeza, el contexto histórico. A continuación, no olvides mencionar el movimiento literario al que pertenece la obra, si es la Edad Media, el Romanticismo, el Realismo, y qué características de él encuentras en el fragmento que tú tienes o en la obra en general. Y por último, antes de pasar a otra cosa, cuéntanos cuál es el género, si es poesía, si es una narración o si se trata de teatro. Contado todo esto, vamos a ir entrando en la obra en sí. Deberás hablar ahora del tema y de los personajes. De los personajes puedes decir muchísimas cosas, si son principales o secundarios, si son redondos o planos, protagonistas o antagonistas. No olvides mencionar a los que son importantes aunque no aparezcan en tu fragmento. Habla también del narrador, de cómo es, del espacio, del tiempo. Si es poesía, habla del yo poético, que más adelante conoceremos. No te olvides de mencionar todos estos detalles. En cuanto al tema, debes diferenciar tres cosas. Por un lado, obviamente, el tema o temas que se tratan en la obra. Por otro lado, haz un resumen del fragmento y de la obra en general. Y por último, háblanos de la intención del autor con este texto. Recuerda siempre relacionar el fragmento con la obra. El siguiente punto que vas a tratar es el de la estructura, es decir, cómo se organiza la obra. Aquí debes diferenciar que hay una estructura interna y una externa. La interna es más concreta, se refiere a las partes en las que tienes que dividir el texto, estrofas, párrafos, etc. La estructura externa, en cambio, es mucho más general y tiene que ver con la obra en sí. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Escenas si es teatro? ¿Qué tipo de estrofas tiene o es si es poesía? Todas esas cosas. Y llegamos ahora, chan, al punto que suele gustaros menos, pero el que requiere un análisis más exhaustivo y concreto. La forma. ¿Cómo está escrito este texto? Y para eso vamos a distinguir distintos aspectos de los que puedes hablar. Por un lado, los fónicos, es decir, todo aquello que tiene que ver con las particularidades fonéticas. Por otro lado están los aspectos morfosintácticos. Aquí puedes hablar de los tiempos verbales, las estructuras, las categorías gramaticales que abundan, etc. Por otro lado están los aspectos léxico-semánticos, las palabras y su significado. Busca campos semánticos, si hay sinónimos, tecnicismos, cultismos, el registro, expresiones. A continuación, háblanos de las modalidades oracionales, si hay diálogos, si hay descripciones, etc. Y por último, del estilo. Busca figuras literarias y relaciónalas poniendo ejemplos concretos que encuentras en tu fragmento. Antes de terminar, no te olvides de sacar una conclusión, de valorar el texto. No acabes como si nada. Y recuerda, siempre debes ir buscando ejemplos. Si no, ¿dónde estará el comentario? Hasta pronto. Hola, en este video te vamos a enseñar cómo hacer un comentario. Bueno, ahí tenemos entonces nuestro video que nos enseña a cómo realizar un comentario de texto. Vamos a hacer la pausa y luego vamos a volver con nuestras reflexiones acerca de lo que tenemos que trabajar para el día viernes y lo que hemos estado viendo hoy día. Vamos y volvemos.